A 12 días de las elecciones presidenciales en Colombia, 5 son los candidatos que aspiran a ser el sucesor de Juan Manuel Santos. Los han visto en este video que preparamos con anterioridad. 2 semanas que serán cruciales para las campañas. Recordemos que según diferentes encuestas publicadas recientemente, todavía pareciera que el resultado de la primera vuelta está entre Iván Duque del Centro Democrático y Gustavo Petro. Sin embargo, hay otros que señalan que estos llegaron a un tope y que crecen Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras, quedando por fuera Humberto de la Calle. Jairo Libreros nos acompaña en el diario. Los temas que han sido prácticamente el centro de los debates, la implementación del proceso de paz, la lucha contra la corrupción, la crisis en Venezuela y su relación con Colombia, entre otros temas que han abarcado esta campaña que nos dirá nuestro analista permanente que está con nosotros hoy, entra en una etapa donde las campañas suelen jugarse el todo por el todo. Jairo, buena tarde, bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, Idachi, hace 2 meses hicimos este programa, de manera particular después de lo que fueron las elecciones parlamentarias, donde 2 grupos o 2 tendencias políticas tuvieron la oportunidad de medirse en consultas internas. Con base en esas elecciones se decía que Iván Duque podía llegar a la presidencia de la República en primera vuelta si les iba mal una segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro. Pero lo que hemos conocido en los últimos días da cuenta de un resurgir del centro político, de algunas personas que no están de acuerdo en la polarización actual que se encuentra el país y que encuentran en personajes tan importantes como Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo no solamente la posibilidad de tener un voto calificado, sino especialmente de reconfigurar las fuerzas que en estos momentos se disputan la Casa de Nariño. Hoy día pierde terreno Iván Duque, pierde un poco más de terreno Gustavo Petro en algunas encuestas, pero todo indica, según el resto de las encuestas, 4 o 5 encuestas coinciden en que Sergio Fajardo tiene mayor arranque, lo sigue con un poco de arranque Germán Vargas Lleras, lo cual nos lleva a que estas 2 semanas o lo que queda de los 12 días que tú mencionabas son decisivos. Cualquier error descalificaría a alguno de los 4. ¿Se diluyó la polarización? Yo creo que no se diluyó. Yo creo que hay 2 factores que son muy importantes. El primero de ellos está relacionado con el aumento de las personas que van a votar. Hay que tener en cuenta que en los últimos años Colombia ha tenido aproximadamente un 53% de abstención frente a las elecciones presidenciales, pero con el antecedente del 11 de marzo y con una inscripción muy importante y la llegada por primera vez de los primivotantes, de esos jóvenes que tienen la oportunidad por primera vez de elegir o por lo menos escoger al candidato de sus predilecciones, se ha ampliado por completo el espectro y ahí hay una explicación muy importante. Y 2, el país sigue siendo de derecha. Creo que el tema del crecimiento de Germán Vargas Lleras confirma que todavía para un bloque importante de la derecha no está definido esto. O van con Duque o van con Germán Vargas Lleras, porque el crecimiento de Vargas es muy importante, se aproxima mucho a Petro y en unas encuestas que no son encuestas realmente, es un ejercicio de un modelo de pronósticos que suma las encuestas y trata de hacer una tasación de lo que puede ser la maquinaria. Vargas Lleras está por encima de Petro. En un país de derecha, como lo has calificado, ¿Gustavo Petro puede ser presidente? Puede ser presidente bajo 2 factores. El primero de ellos, una fuerte caída de Iván Duque por un error que puede llegarse a cometer no solamente por él, sino particularmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el mentor y es quizás el político más conocido por su trayectoria, por sus ejecutorias y también por la polémica. Pero hay otro punto que es interesante, Dania. Si tú miras lo que ha sido la evolución en los últimos 5 años de las tendencias políticas en América Latina, particularmente en Colombia, día a día, más colombianos y más latinoamericanos han perdido o el miedo o la sensación de estigmatización de declararse de izquierda. El crecimiento ha sido de unos 5 a 9 puntos porcentuales. ¿O entra en esa calificación de izquierda un buen sector de los primivotantes, este sector de la juventud, que ha vivido una Colombia, si bien ¿diferente? no había
diferente. Si Sí. bien no había un proceso de paz firmado, fue una Colombia diferente. Sin lugar a Es decir, estos primivotantes viven en una Colombia donde agarran su vehículo, salen de Bogotá, se Eminentemente desplazan al urbanos. interior. No vivieron una Colombia donde Bogotá, por ejemplo, estaba prácticamente sitiada, donde no se podía salir de la capital porque habían retenes de la guerrilla. Y para ellos, un cambio a lo mejor no va mal. Claro que sí, Dania, y sumémosle algo, no solamente por ello, por la urbanización del país, por situaciones de educación y por anhelos diferentes a una generación o a dos generaciones que han estado en el poder con algunos resultados que son muy criticables durante los últimos 20 años. Pero hay otro motivo, y Dania, que yo creo que vale la pena tener en cuenta, no solamente por el Latinobarómetro, sino por la realidad política de la coyuntura colombiana. Hay un sector muy importante de personas que consideran que el actual sistema no funciona, que consideran que la democracia liberal como la conocemos en Colombia no es el mejor mecanismo para superar los problemas del empleo o de la inseguridad ciudadana. Son muchachos o jóvenes hasta los 26 años que consideran que votar por un candidato que represente el antisistema, que tenga propuestas que vayan en contra de lo que existe, es la mejor alternativa para el país. Si uno mira las cifras en América Latina, el 63% de los jóvenes entre 18 y 26 años consideran que esa es la mejor opción. Y en Colombia se está viviendo, y el nombre propio es uno solo, Gustavo Petro. Me parece increíble, por ejemplo, que Colombia, siendo un país vecino de Venezuela, que hoy sufre además ese masivo éxodo venezolano, pueda pensar que la solución a los problemas es alguien que se manifestó en diversas oportunidades admirador de Chávez y del socialismo del siglo XXI. Es decir, solo con mirar a Venezuela, Colombia tendría para verse en un espejo poco alentador. Y Dania, la realidad del país es que hay dos fantasmas que en mi opinión son muy peligrosos, pero son reales. El primer fantasma está relacionado con la inequidad. Hay que tener en cuenta que los índices de desigualdad en Colombia son muy altos, están por encima de lo que ocurre en América Latina. Colombia ha sido considerado por el Banco Mundial y por el Fondo Internacional Monetario como la tercera democracia más desigual del país, y cuando se dan esquemas de educación que permiten salir a muchas personas de la pobreza, inmediatamente la tendencia del voto es completamente diferente. Y otro tema, Idania, que yo creo que vale la pena, hay un fantasma que en mi opinión es una mentira, hay un fantasma que atrae a muchos pero que resulta ser en cierta medida descontrolante. Hay que tener en cuenta algo que es muy delicado, Idania. Yo creo que para muchas personas las instituciones colombianas son súper fuertes, son capaces de contener cualquier grito autoritario que se dé en el país. Lo mismo se decía en Venezuela, y yo creo que ese fantasma es muy peligroso, porque puede ocurrir. Es más, Gustavo Petro, que tú lo mencionas y yo entiendo muy bien el tema, Gustavo Petro ya anunció que si es elegido presidente y él se cree ya presidente de la República durante los 6 meses siguientes a su administración, es decir, en el segundo semestre de este 2018, convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente. Tal cual, como las Venezuela. instituciones, claro, las instituciones en Colombia en este momento son fuertes, pero el problema es que quienes han militado en esta corriente del socialismo del siglo XXI llegan con la democracia, llegan a través de la fortaleza de las instituciones, pero cuando llegan cambian la institucionalidad y la tratan de hacer de ella un traje cortado a la medida, que termina no sirviendo tampoco y luego quieren cambiar. Y Dania, lo que tú hablas es lo que se ha denominado en los últimos años, particularmente en la primera y lo que ha ocurrido esta década, el populismo radical. El populismo radical consiste en utilizar las instituciones liberales de la democracia, especialmente las instituciones que te permiten acceder a cargos públicos mediante el voto popular, para que una vez estás en el poder, desmontas todo el esquema liberal y lo conviertes en algo participativo para perpetuarte en el poder. Eso puede ocurrir en Colombia.